Como historiadores, o como historiador, historiadora, ¿cómo entienden ustedes el Estado? Me distancio de teorías que ven en el Estado un aparato alejado de la realidad y veo más bien procesos de formación del Estado que vienen de la sociedad civil y de su conflictividad, y a la vez del Estado como traductor de esa conflictividad y compartiendo un lenguaje. Lo importante es que es un proceso. O sea, no es que el Estado de repente surge como una seta, ¿no? Así, de repente aparecen instituciones, no aparece, sino que hay que mirarlo, ¿no? como un proceso, ¿no? de larga duración, ¿no? Que ha ido, ¿no? configurándose a lo largo del tiempo. ¿Cuándo empezó a desbaratarse el Estado Nacional con todas sus contradicciones y obviamente en una sociedad de clases y desigual que teníamos como ecuatorianos? Uno de los indicios de ese desmantelamiento es que el último censo no existió. Saludos, queridos hermanos, queridas hermanas, estimado público que nos observa. Les damos la más cordial bienvenida a este programa Ágora Equinoccial, el podcast de la Academia de Docencia Masónica desde la mitad del mundo. El día de hoy, siguiendo la perspectiva del bloque que hemos construido para pensar y razonar el Estado como masones, que es un deber que tenemos para incidir políticamente o incidir desde el pensamiento y desde la sensatez en la sociedad, hemos planteado abordar el Estado desde una de las ramas del saber más interesantes y más divertidas que hay, que es la historiografía. Y para ello tenemos dos invitados muy especiales que son, por un lado, Valeria Coronel, quien es doctora por la Universidad de Nueva York en Historia y docente en Flaxo. Y por otro lado a David Díaz, quien es doctor por la Universidad de Barcelona en Historia y docente también en Flaxo. Bienvenida y bienvenido Valeria y David, es un gusto tenerles aquí. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Sí, bueno, un poco para romper el hielo, para iniciar la discusión que podamos tener el día de hoy, quisiera preguntarles como historiadores, o como historiador, historiadora, ¿cómo entienden ustedes el Estado? ¿Ustedes lo entienden como una realidad empírica, como un proceso que se da como algo que aparece en determinado momento, o podemos caracterizar como Estado a cualquier forma de administración política, histórica? No sé si gustas empezar, Valeria. Bueno, con gusto. Bueno, gracias por la invitación a dialogar. Normalmente los historiadores solemos un poco evadir la definición conceptual esquemática, pero creo que en el caso de definir el Estado hay bastante debate también en esta disciplina, y además como persona del mundo moderno suscribo una definición de Estado que plantea que el Estado es una expresión de un tipo de modelo de soberanía que existe en determinadas comunidades políticas. O sea, hay una definición de la soberanía en las comunidades políticas y hay una expresión en sus formas de gobierno. Entonces, podría decirse, para algunos historiadores no existe el Estado cuando nos referimos a la monarquía, ¿sí? Con la monarquía del siglo XVII, por ejemplo. Y el Estado recién aparece como tal en la República. Sin embargo, desde la perspectiva de que las formas de gobierno políticas corresponden a modelos de soberanía, yo sí sostendría que se puede hablar del Estado Inca, ¿sí? Se puede hablar de la monarquía como una forma de Estado, de hecho, suscribiendo la idea de que existe un Estado absolutista o una disputa sobre formas jurídicas y teorías de la representación de la soberanía política en la monarquía, y también que existe una forma estatal que es la república y otra forma estatal que es el Estado nacional o el estado de bienestar. Es decir, hay formas del Estado en distintos ciclos históricos, pero siempre se remiten a la noción de soberanía y al tipo de expresión de la soberanía que plantea un sistema político. Sí, la pregunta era la definición. De acuerdo, muchas gracias, Valeria. Tú, David, ¿qué pondrías sobre la mesa al respecto? Sí, yo cuando hablamos de estados, ¿no? Además de lo que señaló Valeria,
No, yo señalaría, ¿no? Porque muchas veces, ¿no?, se intenta definir el Estado, ¿no?, como un conjunto de instituciones, ¿no?, o un conjunto de instituciones políticas, ¿no?, que quizás, ¿no?, surgen de la nada, ¿no? Entonces, lo importante, ¿no?, pienso yo, a tener en cuenta a la hora de trabajar nosotros con la configuración o con la construcción de los estados, ¿no?, es tener en cuenta todas las dimensiones, ¿no? Obviamente existe una institucionalización, ¿no?, de una entidad, ¿no?, política, digámoslo así. Existen, ¿no?, relaciones sociales, ¿no?, que permiten a su vez configurar, ¿no?, esas instituciones, ¿no?, que se generan dentro del propio espacio del Estado. Esas relaciones sociales se generan dentro del espacio, ¿no?, que en teoría configura ese territorio, ¿no?, que pretende ser controlado, ¿no?, por esa entidad política, ¿no? Y por otro lado, esas relaciones sociales son configuradas por el propio, permiten, ¿no?, configurar esas propias instituciones, ¿no? O sea, que existe una relación social, ¿no?, entre ambos, ¿no? Es un proceso relacional, ¿no?, digamos, ¿sí? Un proceso relacional, ¿no? Y lo importante es que es un proceso. O sea, no es que el Estado de repente surge como una seta, ¿no?, así, de repente aparecen instituciones, ¿no?, sino que hay que mirarlo, ¿no?, como un proceso, ¿no?, de larga duración, ¿no?, que ha ido, ¿no?, configurándose a lo largo del tiempo. Y por eso es muy importante tener la perspectiva histórica, ¿no?, a la hora de entender, ¿no?, cómo hoy en día nos organizamos, ¿no?, en torno a a los estados nacionales, ¿no?, que es la forma como quizá, ¿no?, por excelencia, ¿no?, que conocíamos hasta recientemente. De acuerdo. Y ojalá sigamos conociendo también. Quisiera un poco encaminar la discusión hacia algunos de los elementos que ustedes plantean. Cuestiones como esto de el Estado es, ¿cierto?, no solo la institución que está ahí arriba, sino es una serie de relaciones sociales. Es un tema que sí está anclado en un territorio, pero es también un proceso, es también un proceso de soberanía, de construcción de soberanía, como tú decías, Valeria, de expresión en formas de gobierno, pero que finalmente se construyen con otros actores más allá del estado weberiano de los administradores, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco tratando de mediar entre lo abstracto y lo concreto que han visto en sus propios trabajos, ¿cómo caracterizarían esa relación que existe entre ese cuerpo administrativo que podemos llamar, o que convencionalmente estamos acostumbrados a llamar el Estado, que es una cosa que está allá, con con la sociedad, el pueblo, la sociedad civil, los súbditos, con estos otros actores que están ahí también relacionándose con ese cuerpo administrativo? Tal vez una forma de entrar, para no ser, digamos, un ejercicio estrictamente sinóptico, conceptual, uh-huh, es cómo entramos a ver esa relación entre agentes estatales y sociedad civil o organizaciones de la sociedad civil. Así lo quisiera abordar, digamos, ¿no? De acuerdo. Una cosa que he encontrado en el archivo histórico de distintos ciclos históricos que he estudiado, precisamente de la relación de cómo se dan las interlocuciones entre la gente y los órganos o los personajes estatales, que ha sido un tema que me ha interesado mucho siempre, es notar rápidamente que comparten un lenguaje. O sea, que el Estado y la sociedad comparten un lenguaje. Hay tensiones sobre cómo interpretar ese lenguaje de los dos lados. Quiero decir, lo que este concepto político establece, respalda mi argumento, puede decir alguien desde la sociedad civil, de que tengo derecho a posesión de esta tierra, aunque no tenga títulos de propiedad privada, porque hay razones que están inscritas en la memoria de este Estado legítimo, la República que nos representa, que dicen que las comunidades del común tienen derecho a posesiones de bienes si con eso sostienen su vida y alimentan a la vida de la nación. Según el discurso del Estado, puede decir un actor de la sociedad civil, yo tengo derecho a esta posesión.
Y el Estado le puede decir en respuesta, es decir, los abogados, la gente que administra la justicia, le puede decir, sus argumentos pueden ser válidos si ese pedazo de territorio no tuviera sobre sí títulos de propiedad privada que ya están reconocidos para otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no podemos ver el Estado como una institución ajena, abstracta, que funciona de una manera sistémica, sino como una constelación de instituciones y de discursos de justicia, de representación, y también de ejecución de políticas demográficas, de justicia, de representación democrática y de ejecución de políticas sobre la demografía, es decir, políticas e instituciones que intervienen en la sociedad, que solamente se activa en la medida en que los actores de la sociedad jalonan algunos de sus hilos, demandan algunas de sus intervenciones, utilizan el lenguaje que está inscrito en esta constelación contradictoria que es el Estado, pero que tiene sus distintos aparatos y distintos campos administrativos y también de distintos tipos de vínculos con la sociedad, pero que se activan en la medida en que la gente exige su activación, dialoga su activación. Incluso cuando pareciera que la sociedad es un objeto de políticas desde arriba, esa sociedad reacciona, interpela activamente a lo que el Estado está haciendo al objetivar, por ejemplo. Qué sé yo, políticas de salud, si las hubiera todavía para que nos acordemos, políticas demográficas de planificación, incluso esas que parecen muy ejecutivas y muy desde arriba, solamente operan en una interlocución entre sociedad civil, llamemos asociaciones, ciudadanías, barrios, comunidades y los entes que administran. En el caso de la República, los tres grandes poderes, ¿no? El poder de la justicia siempre se actúa a través de interpelaciones, demandas, respuestas a las demandas, litigios. Todo eso es material de los historiadores. Los juicios ante la justicia, las demandas ante la justicia son el material prima de los historiadores. El segundo, todo lo que es los debates en torno a la representación política, desde los procesos electorales hasta los debates parlamentarios, las barras de los parlamentos, desde innumerables momentos de representación, desde los tribunos de la plebe hasta el Parlamento republicano. Se ve la actividad, la movilización que la sociedad civil hace en torno a la opinión pública, la llegada de las barras a los congresos nacionales, las campañas electorales, todo eso es la activación que la sociedad hace para darle un sentido a la representación. Y la representación desde el Estado no tiene un lenguaje marciano que se impone desde arriba. Algunos teóricos sí lo ven así. O sea, ven como que el Estado es un aparato externo que reprime, hace cierta coacción frente a la comunidad social, que es mucho más rica, mucho más caliente en términos de sus interacciones sociales. Esta visión como crítica del Estado francés que se burocratizó y se alejó, esta república liberal que se alejó de la sociedad civil. Hay una corriente crítica que ve el Estado como un aparato externo, racional, cibernético, que no conecta con la vida social. Desde una perspectiva crítica de las teorías latinoamericanas, de las teorías del tercer mundo, Gramsci en Italia y gente, obviamente, grandes teóricos latinoamericanos, se ve una relación mucho más formativa de los dos lados, se ve un lenguaje compartido entre el Estado y la sociedad, no armónico, puede ser de la sociedad un bloque de poder oligárquico que comparte el Estado la política de la exclusión y las manipulaciones de la justicia, o puede ser un componente social mucho más amplio de alianzas sociales entre distintos actores que van presionando a traducir lo que el Estado supuestamente está diciendo, que es que tiene que distribuir justicia y bienes materiales. Entonces, la sociedad civil le hace hablar al Estado y el Estado habla el mismo lenguaje, pero traduce la conflictividad y la regula. ¿Sí? En ese sentido, frente a tu pregunta, me distancio de teorías que ven en el Estado un aparato alejado de la realidad y veo más bien procesos de formación del Estado que vienen de la sociedad civil y de su conflictividad, y a la vez del Estado como traductor de esa conflictividad y compartiendo un lenguaje. Para dar un último ejemplo frente a esta pequeña pregunta. Nosotros que somos ecuatorianos hemos visto muchas movilizaciones, paros nacionales, movimiento indígena acompañado de otras clases sociales. Este tipo de movilización no se daba solo desde la sociedad civil. Había una forma de Estado con un lenguaje que sabía cómo pescar o entender o leer lo que era una movilización social. La movilización el movimiento indígena, los movimientos sociales, se expresan y demandan
entendiendo como premisa que el Estado puede leerlos y puede pescar lo que están demandando. ¿Sí? No es un movimiento social que se levanta ante un Estado completamente ajeno que habla otra lengua y que no lo va a entender para nada. Cuando este tipo de cosas sucede, que el movimiento social se moviliza apelando a un Estado que ya no existe, eso es una crisis política. Eso es una crisis total, o es un tipo de divorcio entre el lenguaje político de la sociedad civil y las formas de operación y comprensión del Estado, que habla de momentos excepcionales de crisis política. Pero generalmente hablan la misma lengua y tensionan en torno a lo que significa. Perfecto. Wow, una copa de vino, qué maravilla. Salud. Salud. Vamos a tomar como en la sociedad civil o como en el Estado. ¿Es esto? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Valeria, ¿no? Pienso que no se puede, cuando hablamos del Estado, ¿no? Hablar de esa diferencia, ¿no?, que existe, ¿no?, entre esa parte no administrativa, ¿no?, y la parte del pueblo, porque ambas son constitutivas, ¿no?, como al final lo que señalaba ella. Y yo trabajé, ¿no?, en mi tesis sobre cómo unos misioneros católicos, ¿no?, representaron, ¿no?, construyeron una serie de imágenes o representaciones sobre las poblaciones indígenas, ¿no?, que tenían que civilizar, ¿no?, siempre entre comillas, ¿no? Y allí puede ver muy claramente, ¿no?, cómo al final estos misioneros, entendiéndolos como agentes del Estado en ese espacio colombiano, ¿no?, que era en la región del Chocó y de Urabá, ¿no?, cómo ellos, como agentes del Estado, implementaban una serie de discursos, ¿no?, unas determinadas formas de entender cómo se tenía que organizar la sociedad, cómo se tenía que ver, ¿no?, a esos pueblos, ¿no?, para incorporarlos dentro del Estado, ¿no? Pero lo más interesante de ello es que se puede ver claramente, ¿no?, cómo estas poblaciones, ¿no?, utilizaban el lenguaje, ¿no?, o las representaciones que se estaban construyendo de ellos, ¿no?, para dialogar con los misioneros en este caso y para pedir, ¿no?, en este caso, pedir o luchar, ¿no?, por la propiedad de las tierras, ¿no?, en lo que estaban ellos viviendo, ¿no?, por la disputa. Entonces, ellos, ¿no?, el discurso es: vosotros sois salvajes, ¿no?, sois bárbaros, sois, os falta, como decían, estáis muy a oscuras, ¿no? Entonces, ellos, ¿no?, en sus cartas que enviaban a los misioneros decían: no, porque nosotros que estamos muy a oscuras, ¿no?, necesitamos civilizarnos, necesitamos aprender más, ¿no?, necesitamos de vuestra ayuda, ¿no?, para eso, ¿no? Y ellos, al final, ¿no?, decían, después de hacer estas peticiones, ¿no?, decían: pero por favor, tráiganos un revólver, ¿no?, o tráiganos revólveres para defender nuestros territorios, ¿no?, o actúen como intermediarios entre las instituciones estatales, ¿no?, para poder ¿no?, definir los títulos de propiedad de nuestras tierras, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente cómo en este momento, ¿no?, donde los misioneros, como agentes del Estado, están queriendo configurar, ¿no?, un espacio de dominación social y dominación territorial, ¿no?, de control y dominación territorial en ese territorio, cómo ese lenguaje, ¿no?, como decía Valeria, cómo ese lenguaje es utilizado por los indígenas, ¿no?, para defender al final lo que a ellos les conviene, ¿no? Entonces, la forma en que se articula el Estado o que se va a articular el Estado en ese espacio tiene mucho que ver con esas relaciones, ¿no? Al final no es que directamente los misioneros imponen algo, sino que de esa imposición los indígenas pues dialogan con ellos, ¿no? Y es algo que se construye. Y recientemente yo he empezado a ir al archivo, ¿no?, para abordar un tema de investigación sobre el Oriente en Ecuador, ¿no? Y recién estoy empezando, ¿no?, y soy como no estoy como analizando las fuentes, pero ya se empieza a ver, ¿no?, cómo se genera, ¿no?, o sea, a pesar de que el Estado en ese espacio, podemos decir que la presencia que tiene es mínima, ¿no?, existen ciertos funcionarios, cierta gobernación, ¿no?, y ciertos, ¿cómo se llaman?, tenientes políticos, ¿se llaman? Sí, tenientes políticos, muy pocos, ¿no? La presencia del Estado
está allí, está representada en estos funcionarios y en las normas, en la normatividad, ¿no? Y es muy interesante ver cómo los distintos agentes que actúan en ese espacio, ¿no? ya sean misioneros, sean comerciantes, ¿no? Sean incluso los indígenas, cómo utilizan esas normas, ¿no? Para disputar el control del espacio y de los recursos, ¿no? Entonces, vemos que el Estado está permanentemente ahí, operando, ¿no? Entonces, o sea, pienso que no hay que distinguir, ¿no? Volviendo al principio, distinguir entre esa cúpula, ¿no? Y esa, sino que es un diálogo permanente, constante, ¿no? Entre ambos. De acuerdo. Entonces tenemos una serie de nociones, ¿no es cierto?, que están ahí. El tema del lenguaje compartido, de un lenguaje que también es conflictivo finalmente. O sea, ahí hay una cosa que dice Rancière que a mí me gusta mucho, ¿no? El desacuerdo no es la diferencia entre quien dice blanco y quien dice negro, sino entre quien dice blanco y quien dice blanco, pero no dice lo mismo o no entiende lo mismo por la blancura, ¿no? Y de negociaciones. O sea, estas relaciones sociales de las que ustedes hablaban al principio aparecen ahorita también como negociaciones, como tensiones, como quizá formas de tira y afloja. Y ahí yo quisiera entender una de las cosas que tú ponías sobre la mesa, Valeria, que es esto de, bueno, que ambos en realidad han puesto sobre la mesa, de cómo el Estado también hace un esfuerzo por leer a la sociedad. O sea, la sociedad, que es una cosa heterogénea, ¿cierto?, hace un esfuerzo por comprender el lenguaje del Estado, por moverse dentro de él, por plantear, ¿no es cierto?, estrategias de agencia ahí. Y por otra parte, decías tú, el Estado también tiene una capacidad de leer a la gente. Ahora, tratando un poco de situarnos en los estados latinoamericanos, en los estados andinos particularmente, ¿cómo se han gestionado estos esfuerzos por leer a la sociedad? Es decir, por a través de intermediarios quizá llegar a las periferias, cómo se vinculan ahí quizá otros actores como las misiones, como en cierto momento también las ciencias, la medicina, cómo otros actores participan también de este proceso de entender la sociedad, bien por el camino de la ciencia positiva y todo lo demás, de los censos, de yo qué sé qué, o de otros actores como las misiones o los cleros ahí que jugaban algún papel de registro de eso, de legibilidad de la sociedad. Otra vez yo. A ver, me parece una pregunta muy interesante. Creo que antes de hablar de las agencias del Estado, como historiadora, me gustaría volver al tema de cómo se constituyen escuchas, ¿no? O sea, cómo un tipo de gobierno desarrolla tipos de escucha, lugares en donde se puede hacer escucha o persigue recabar la perspectiva de quienes le parecen súbditos o sujetos relevantes para la legitimidad de su propia soberanía. Esa es como una pregunta previa antes de ver cómo funciona. Por ejemplo, no podemos decir, esa es una cosa que uno siempre le dice a los estudiantes en cátedra, no generalice. Es decir, si le interesa la historia de la medicina, tiene que concentrarse en un periodo. O sea, si quiere relacionar la historia de la medicina con la historia del Estado, concéntrese en el periodo en el que el lenguaje predominante de abordaje de las poblaciones en determinada sociedad se volvió la medicina. Pero no puedes buscar la medicina a principios del siglo XX como rama del conocimiento que sirve para intervenir en las poblaciones y luego decir, entonces ahora voy a estudiar la medicina, voy a hacerle un equivalente a lo que el significado de la medicina en la monarquía en el siglo XVII. No tiene el mismo peso, no es un cambio de tipos de conocimiento. La medicina a inicios del siglo XX representa una cosa en términos de la construcción, la estrategia de poder, la lógica del poder, a lo que representa en el contexto del siglo XVII, y tal vez en el XVII es reemplazable por otras prácticas de saber y de poder, digamos, para hablar en términos de Foucault. Por ejemplo, para hablar de la monarquía, para hablar de esto de cómo el
la idea de soberanía se vuelve práctica y se vuelve institucionalidad y se vuelve escucha, busca escucha y define a qué tipo de sujetos quiere escuchar, me podría referir yo como a las tensiones que hubo en el periodo de la monarquía, tomando en cuenta que la monarquía fue una forma de gobierno moderno ya, ¿no? O sea, era una época de la modernidad. En esta época que está llena de lenguajes antiguos, lenguajes tradicionales, tanto medievales o neomedievales, de los distintos tipos de jurisdicciones que tuvo, de las que se alimentó la monarquía, qué sé yo, de las leyes de Aragón, de Castilla, pero también de las prácticas políticas y las formas de gobierno andinos. Todas estas fueron configurando la monarquía hispánica en estos territorios. Y en torno a esto había a quién hay que escuchar, quiénes son nuestros verdaderos súbditos y de qué modo escuchamos a las autoridades de la República de Indios. ¿Quiénes representan, o sea, quiénes son las legítimas autoridades, los primos interpares? ¿Cómo representamos a las noblezas indígenas para hacer de ellos seres a los que tenemos que escuchar o queremos escuchar? ¿Ya? ¿Cómo creamos un relato para decir que ellos son primos de Carlos V y que son igual de nobles como las casas nobiliarias de algunos otros principados y condestados de Europa? ¿Ya? ¿Y por qué escucharles a ellos? Por eso se preguntaba la monarquía. ¿Dónde encuentro estos pares para escucharles y que den la legitimidad a la monarquía y que se vea que la monarquía universal está bien arraigada? Por ese lado, en cambio de Quito, o sea, eso sí, entonces había quienes se presentaban como tales, quienes constituían los cuerpos del cabildo, quienes se representaban como los gobernadores de indios, quienes se mostraban dentro de este relato del sostén de las noblezas en torno a la monarquía. Pero una categoría que empezaba a cultivarse desde la tensión social y desde de empujar esta categoría para que exista, para que otros sean escuchados y sean reconocidos como súbditos, era la categoría de plebe. Una plebe en Quito. ¿Cómo constituir, cómo hacer que reconozcan que hay una plebe en Quito? Una plebe que nunca dijo no como que está en contra de la monarquía, pero que necesita ser dimensionada, reconocida, escuchada. Entonces, los más que representaban una visión más, digamos, excluyente de la monarquía, los que creían en pureza de sangre, que había una escuela muy importante, o sea, nunca puede haber una plebe en las Indias. O sea, esa es una categoría para nuestros reinos, pero no para las Indias. Y acá el barrio de San Roque empujaba que, más allá de tener unos caciques y unos gobernadores étnicos reconocidos, también había una plebe. Y esa plebe tenía que ser escuchada como súbdita que legitimaba con su corazón y otras formas la forma de la monarquía. Es decir, que había había toda una doctrina ahí contractualista, de la idea de un contrato, o sea, que el pueblo tenía algún nivel de la soberanía que la monarquía había acogido y la representaba, ¿no? Y que por tanto que existiera una plebe significaba que había que escuchar a mucha más gente que la que se escuchaba, por lo menos en términos de representación, tenían derecho a más representación. Si hablamos, entonces, no me referiría de ninguna manera, aunque la medicina fue un lugar fundamental en el siglo XVII, porque se empezó, incluso ahí Eugenio Espejo muy pronto descubrió lo de las viruelas y hay muchos desarrollos y es súper interesante, por ahí entra la ilustración. Sin embargo, no es una herramienta fundamental para pensar el problema de lo político en ese momento, ¿ya? Era una artesanía, era como cortar el pelo, no era la filosofía de lo político. La filosofía de lo político estaba en otro lado de la representación, ¿ya? Y por tanto no era por ahí donde se desarrollaban las herramientas, ni los brazos, ni los escuchas, como quiero repetir eso de la relación entre monarquía y súbditos. Y bueno, no sé si puedo dar más ejemplos, como soy historiadora me encantaría hablar de todas las épocas, pero sí puedo decir que esa es una pregunta fundamental para saber qué instrumentos se despliegan para acceder a esta interlocución o representar esa interlocución entre, llamemos en términos abstracto categóricos, Estado y sociedad civil, que son distintos por época, ¿ya? Y eso. Bueno, solo una puntualización antes de que continúes, David. De acuerdo, entonces estamos, lo que has puesto sobre la mesa son diferentes formas de ordenamiento de lo social,
de actitud, tanto de quienes manejan el Estado, de quienes están en la sociedad civil, y qué instrumentos se activan para producir ese diálogo, esas escuchas, como las llamas, qué instrumentos o qué aparatos ahí tienen sentido y cuáles otros todavía no. Y luego sí, ¿no? O sea, un censo, lo que es ahora, cómo incluso se materializaban los propios censos antes. Entonces las propias herramientas tienen unas formas, luego otras, y unas funciones también. ¿Sí? Disculpa, perdón que te interrumpa, dado que has mencionado la palabra censo, para mí eso es súper clave, y realmente el gran misterio para mí ya no es la monarquía, sino el presente, ¿no? El presente como problema histórico. O sea, ¿cuándo empezó a desbaratarse el Estado Nacional con todas sus contradicciones y obviamente en una sociedad de clases y desigual que teníamos como ecuatorianos? Uno de los indicios de ese desmantelamiento es que el último censo no existió. Hacia el Estado o al gobierno que representaba y ponía en acción un aparato estatal construido históricamente más de 100 años, decidió desmantelar esa función del Estado y no generó los datos demográficos de la población, y nos engañó a todos, nos pegó un sticker en las puertas, pero nunca hizo las preguntas, hizo todo esto que las organizaciones negras llaman el genocidio cultural de las poblaciones negras, dijo que no había tantos y por tanto perdían derechos. Ahí para mí es un indicio bien clave de que un dispositivo fundamental del saber estatal, que está asociado a políticas públicas y planificación, ¿no?, que tiene que ver con la escucha de a quién represento también como comunidad política, se había desmantelado como una instrucción técnica por otros objetivos fundamentales que tiene ahora el control o la captura del Estado que tenemos hoy, ¿no? Tal vez estamos en uno de los ciclos propiamente históricos. No hay ninguna inercia en lo que estamos viviendo ahora. De acuerdo, sí. Y bueno, ahí un poco lo que quería también es orientar la pregunta un poco más particularmente a ti, David, y preguntarte, dentro de estos mecanismos de escucha, ¿no es cierto?, de estas diferentes formas históricas que se van desarrollando, estos otros actores de los que hablábamos en tu caso, por ejemplo, de tus trabajos sobre las misiones, por ejemplo, ¿a qué funciones también sirven esos otros mecanismos que ya no representan únicamente o cuya relación no se puede asociar estricta o únicamente a ese cuerpo administrativo político? Por ejemplo, este otro actor que es el clero, que es la iglesia, que son las órdenes religiosas. ¿Qué funciones o cómo están relacionándose ese otro actor con el Estado cuando se relaciona con la sociedad? A ver cómo lo articulamos. Pero antes de articularlo, solo hacer un inciso es muy cortito, ¿no? Es un curioso. No sé si sabéis que en torno a esta, lo planteaban, ¿no?, de las legitimidades, ¿no?, o de las personas que tienen que escuchar las monarquías, ¿no? En el Palacio Real de Madrid, no sé si en la fachada principal, ahí están todas las estatuas, ¿no?, de los principales reyes, ¿no?, que representan, ¿no?, la legitimidad de la monarquía, y entre ellos está Atahualpa y está Moctezuma. Entonces, que estos están representando, ¿no?, que al final estos territorios, ¿no?, conquistados de América no fueron conquistados, sino que eran territorios legítimos que pertenecían a la monarquía, ¿no? Entonces, bueno, solo era añadir esto porque hasta los Borbones. Es curioso. Sí. Respecto a tu pregunta, ¿no?, a ver si lo he entendido bien, ¿no?, cómo articular, ¿no?, estos agentes, ¿no?, que no son estatales, digamos, ¿no?, o sea, la forma en que ellos operaban, ¿no?, en ese espacio, ¿no?, o sea, ellos hacían como intermediarios entre el Estado, digamos, entre la sociedad civil, ¿no? Entonces, ¿cuál era su papel? Eso era digamos, no solo, o sea, sí intermediarios, pero no solo respondían a los intereses del Estado, sino que tenían también unas agendas propias. ¿Cómo se juega esa relación? Claro, eso es interesante, ¿no?, porque, por ejemplo, poniendo un ejemplo, en el caso de los misioneros, los carmelitas descalzos que operaban en Urabá, ellos, en un momento, las autoridades de Antioquia
sí, del Estado, no recuerdo, ¿no? Les otorgaron poderes, ¿no? Para que actuasen como defensores de indios, ¿no? Y ellos tenían potestad, ¿no? Para defender, ¿no? Precisamente a los indígenas de los abusos que están cometiendo los libres, que llamaban, o sea, la población no indígena, ¿no? En ese espacio con ellos, ¿no? Sobre todo en cuestiones territoriales, ¿no? Los estaban expulsando de sus tierras y los misioneros tenían que interceder, ¿no? Por ellos, ¿no? Una competencia que le había dado el propio Estado. ¿Qué pasó? Pues rápidamente los poderes locales, ¿no? Empezaron a atacar a los misioneros, ¿no? Porque estaban ejerciendo esa competencia estatal, ¿no? En su nombre, y los empezaron a atacar porque estaban atentando contra los intereses de ellos como particulares, ¿no? ¿Qué sucedió? Que, no recuerdo el año, desde el Estado le quitaron esa potestad, ¿no? Entonces, ahí se ve muy claramente, ¿no? Cómo existen intereses, ¿no? Dentro de un determinado espacio, ¿no? Existen la disputa por el control, ¿no? De los recursos, ¿no? Y por el control del medio, y allí se articula, ¿no? Precisamente los agentes locales, el Estado, ¿no? Y cómo estos agentes están siempre, ¿cómo decirlo?, entrando en disputa, ¿no? Para poder mantener ese control, ¿no? Entonces, ahí es interesante ver, ¿no? Porque el papel del Estado, de alguna forma, es como se difumina, ¿no? Y él actúa, ¿no? En base a las demandas, ¿no? A las demandas, ¿no? Que se están produciendo en ese espacio, ¿no? Y obviamente esas demandas, ¿no? O sea, quien tiene más fuerza, quien tiene más poder, son las que son escuchadas, ¿no? Porque no se escuchan a de las poblaciones indígenas, ¿no? Que están luchando por defender esos espacios, sino que se están escuchando precisamente a los que quieren controlar el territorio, ¿no? Para implementar empresarios. Claro, para implementar economías, ¿no? O haciendas, ¿no? Para economías extractivas, fundamentalmente, ¿no? Entonces, ahí es donde quedan los misioneros, ¿no? Entonces, ellos, utilizando precisamente ese papel de protectores de indios, ¿no? Era que atacaban también a las propias poderes locales, ¿no? Los atacaban, ¿no? Diciendo que estos los atacan por liberales, sobre todo, ¿no? Porque esta gente hipócrita que no me acuerdo qué decían, ¿no? Que hablan, ¿no? Y dicen, ¿no? Hablan de bienestar, ¿no? De libertad, de lo que fuere, ¿no? Vemos que están queriendo, ¿no? Quitar, ¿no? Esas libertades, ¿no? A esas poblaciones, ¿no? Con lo cual, yo, ¿no? Pienso que estos, ¿no? En este caso los misioneros, ¿no? Pero cualquier, ¿no? Agente que esté operando, ¿no? En esos espacios donde el Estado no puede operar por sí mismo, digamos así, ¿no? En que tiene que delegar el poder, al final allí hay unos juegos, ¿no? bien interesantes, ¿no? Que hay que rescatar, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo, porque finalmente ellos fueron expulsados, ¿no? También por la propia competencia que existe de la Iglesia diocesana, ¿no? Al final las relaciones de poder que se configuran en torno a ese espacio pues son bien interesantes. No sé si te respondía. Sí. Está súper interesante lo que dices. Papel. Bueno, pasamos de ver qué pasa cuando el Estado no puede llegar a ciertos territorios, a qué pasa cuando el Estado no quiere llegar a ciertos territorios, que es un poco donde estamos. Y un poco para ir cerrando este espacio, que a mí siempre me da una pena cuando cerramos, porque yo podría pasarme horas escuchándoles. Bueno, o más bien ustedes han puesto sobre la mesa, lo cual yo agradezco mucho, una mirada que nos permite atravesar la cuestión abstracta del Estado, pero con una puntualidad clara, que no es el Estado, que es el mismo Estado
de toda la vida y en todos los lados, pero sí hay una cuestión que ha estado muy presente en lo que hoy hemos conversado, que es el lenguaje que se habla y la escucha, ¿no? ¿Quién se escucha? ¿A quién se escucha? ¿Cómo se escucha? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son las intenciones de escuchar? ¿A quién se puede escuchar? ¿Cuáles son estos otros intermediarios? ¿Y para qué se escucha? ¿Ya? Un poco, igual, la pregunta es complicada en el sentido de que la planteo de una manera un poco abstracta ahora, pero la planteo de todos modos así porque me han sabido responder con los ejemplos desde sus propias perspectivas. Y e incluso me gustaría ver si quieren conectarla con lo que estamos viendo hoy, con lo que es el Estado hoy, y es cómo experimenta el Estado la población civil. Es decir, tenemos la perspectiva del Estado que busca escuchar, discriminar lo que recepta y lo que no, y actuar respecto de eso, pero luego tenemos una perspectiva desde la gente, ¿no? Y hoy tenemos una perspectiva, en otros momentos y en otros espacios había una perspectiva o unas perspectivas de qué es eso que se llama Estado, o que no se llamaba Estado, sino rey o lo que sea. Pero ¿qué es eso que podría llamarse el poder, o el que gobierna, o el que reina, el que rige, lo que sea, desde la perspectiva de la sociedad, de la población? Vamos ahí en el mismo orden para ir saltando. A ver, quisiera aprovechar el espacio para responder a esta pregunta y a la vez poner sobre la mesa un tema que me parece muy importante en relación a la historia del Estado, desde la perspectiva de la historia andina y latinoamericana y ecuatoriana en particular. Tomé como ejemplo para contradecir tu idea de la medicina, que en la monarquía no era tan importante y no era teoría fundamental del gobierno, ¿ya? Pero en realidad, uno de mis más grandes intereses y preocupaciones es cuándo surgen los derechos sociales en América Latina y en el Ecuador en particular. Porque entiendo que al formarse las repúblicas, las comunidades y los habitantes de distinto tipo se dieron cuenta en distintos estratos sociales que las negociaciones con la monarquía ya no eran viables, ¿sí? O sea, no solo hablemos de la masacre de 1800, o sea, de la Junta Soberana de Quito, sino una masacre previa 15 años antes, 20 años antes de las sublevaciones indígenas. Se vivía una época de contrarrevolución como se vivió el ejemplo en Filipinas y en todos lados, la monarquía española ya no era de ninguna manera legítima ni consensual, ni quería hablar con nadie. O sea, quería recuperar su dominación como fuera, y fue por la vía militar, y después vendió a Filipinas a los Estados Unidos, o sea, y respetando hasta el haber sido derrotados en la guerra. Entonces, el republicanismo surge como ante la crisis de la posibilidad de negociar con la monarquía. Ya, se intentó muchas veces, no se pudo. Las Cortes de Cádiz, todo un desastre. 3 intentos de negociar y de hacer de una monarquía moderna bicontinental, como decía Mejía Lequerica, dijo, la monarquía española podría ser una monarquía tricontinental o intercontinental con la mayor legitimidad del mundo moderno, y podría parar el imperialismo inglés y el imperialismo francés y ser una constitucional, y tendría una nación gigantesca española americana en su respaldo, o ser la cola de león del imperialismo. ¿Qué va a ser? Fue lo segundo, ¿no es cierto? Entonces, ya cuando empezó el republicanismo, sí se movilizaron las poblaciones ante los límites, y las poblaciones que se quedaron con cierta nostalgia de que podían negociar con la monarquía fueron rápidamente convirtiéndose en republicanos, que era la nueva forma de presionar para ser reconocidos, para ser incluidos en la comunidad política. Y la república se formó a partir de una masiva e gigantesca y múltiple movilización social. No fueron 3 caudillos a caballo con sus retratos los que armaron las repúblicas. Ya con la literatura histórica sabe que fue una movilización muy grande con agendas de todos los actores sociales, y que además luego hubieron experimentos electorales y democráticos populares. El primer gobernador de la Gran Colombia en Manabí, como dice una historiadora de hecho de Manabí, que en este momento no me acuerdo, perdón, lo siento, pero
Las colegas que han estudiado la Manabí, que son varias historiadoras muy importantes que hay en Manabí, muestran que el primer gobernador de la Gran Colombia en Manabí fue un gobernador indígena, el gobernador como articulado al republicanismo revolucionario de una de las grandes revoluciones del mundo, que fue la de la Revolución de la Gran Colombia. Todo eso, sí, me parece increíble, pero más allá de ello, cuando vivimos una época parecida a esta, que fue la crisis mundial, ¿sí? La crisis que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, cuando se vio la barbarie de ese primer ciclo de expansión capitalista, a dónde llevaba a la barbarie y al horror. Luego la crisis financiera internacional del 29 y luego la Segunda Guerra Mundial y la emergencia de los fascismos. En esos años de crisis se formó un proceso de formación y de transformación del Estado en América Latina que puso en juego uno de los más importantes ciclos de imaginación política posible, ¿ya? Fueron el ciclo de mayor organización popular, de formas heterogéneas, pero a la vez conectadas. Los sindicalistas campesinos del Guayas estudiaban quichua en los años 20 y 30, estudiaban quichua, las organizaciones campesinas. Las migraciones internas se traducían en organizaciones políticas, estaban ligadas a las izquierdas, pero no se quedó en la sociedad civil que resistía a la crisis, sino que esta sociedad civil acompañada de sus representantes intelectuales, pensadores, y era muy generalizado el pensar. Una cosa que dice Mariátegui es que la crisis existe cuando la mayoría de la población diagnostica que está en una crisis. Entonces es el momento de mayor democratización del concepto crisis. Y entonces por eso no eran especialistas intelectuales los que dijeron hay crisis, sino que eran todos los que decían opinemos de la crisis, estamos en crisis. Esto desde Guayaquil de 1922, desde el 19, todas esas casi tres décadas, la gente hablaba, estamos en una crisis y hay que transitarla. La podemos transitar de manera autoritaria, como hoy estamos transitando a través de vehículos genocidas, de descartamiento de poblaciones, desde la pandemia, ahora en la guerra mundial, más descartamiento de poblaciones, exclusiones, o podemos transitarla por una vía que esté centrada en el problema social para darle vehículo a la gente a que pueda transitar esta crisis, que toda la sociedad sea un problema del Estado. Entonces, la forma de transitar la crisis de manera democrática es construir un Estado que entienda el problema social y que active las capacidades de resistencia de toda la población. No solo declararse ciudadano y parte de la nación, sino tener herramientas económicas para transitar la crisis. Entonces, por eso los estados que se inventaron en América Latina, que pudieron subsistir y que desgraciadamente en Europa no pudieron subsistir en ese momento porque el fascismo predominó, aunque ganara la guerra los aliados, durante todo ese periodo, los estados estaban en guerra, no pudieron desarrollar una cuestión social propiamente al modelo que lo habían pensado los republicanos en España, los de Weimar en Alemania, sino que se fueron a la guerra y el fascismo determinó el estado de la guerra, digamos, aunque hubieran perdido luego. En cambio, en América Latina se desarrolló el Estado social y fueron las izquierdas y las vanguardias junto con la organización popular que creó una democracia con enfoque económico-social, ¿ya? Y ahí se surgieron los estados nacional sociales en América Latina. Y surgieron las grandes cosas importantes que tenemos en este país, o sea, el hecho de que las comunas indígenas tengan territorios no simbólicos, no en reservas ecológicas, sino, como tuvieron en Colombia desde el siglo XIX, sino que tuvieran un lugar central en la economía nacional, que se les garantizara las condiciones para abastecer el mercado interno y tener gobierno político y representación. Eso se procesa en la década del 20 y se instala en el Estado ecuatoriano en la década del 30. Es el momento en que se intervienen las empresas transnacionales mineras, petroleras, florícolas, la United Fruit Company, se interviene para regular el capital transnacional sobre la base de un bloque popular que apoya a esos estados reformistas. Es el momento del Código del Trabajo, que no es solo un mito, el Código del Trabajo también tuvimos, sino era entrar a regular las relaciones de violencia que había en las haciendas, entrar a las fábricas, y todo eso hicieron acompañados, eran gente de clase media de origen popular, algunos intelectuales así que se formaron en el Estado y las organizaciones y la educación pública que formó la República Liberal y luego el socialismo,
acompañados de organizaciones populares. Esa era la esfera pública de ese periodo y por eso hicimos el mejor momento del Estado ecuatoriano. Un momento en el que se distinguía el Ecuador con México y con otros países, Costa Rica, Uruguay, muchos países estaban, excepto Colombia y Perú, diría yo, estaban en esta línea democrática y socialista a la vez, ¿ya? Y entonces no estamos perdiendo solamente lo que pasó ahora en esta crisis brutal del Estado Nacional y del Estado Social, los dos estados que formamos históricamente. No estamos perdiendo algo que hicimos tener pero nunca tuvimos, sino estamos atacando un proceso que fue nuestra respuesta democrática ante la crisis. Y ante esta crisis, nuestra respuesta, en vez de profundizar el tipo de Estado que construimos en la crisis anterior para dar salida y construir país, estamos destruyendo ese Estado como respuesta en esta crisis. ¿Sí? O sea, que votar los médicos, paralizar la reparación de las hidroeléctricas, desmantelar. Es como, ustedes no me conocen por la serie esa, el Doctor Who. Es como, destroy. O sea, es como Godzilla. O sea, estamos destruyendo el Estado Nacional, el Estado Social que construimos en la década del 20, 30 y 40 para tener un país con soberanía política y que subsista la nacionalidad, lo nacional popular, que seamos una parte de la especie humana, una parte inteligentísima de la especie humana. En ese momento tuvimos una literatura importantísima para América Latina y el mundo, traducida a varias lenguas, precisamente porque éramos un experimento magnánimo de la humanidad, por el tipo de Estado que nos decidimos a construir para transitar la crisis. Y hoy, ante la crisis, nuestra respuesta es destruyamos ese Estado. Es impresionante. No puede ser que esta misma sociedad sea la que esté dictando eso. Yo creo que el dictado de eso viene de otro lado, y también de algo que hay que analizar tal vez en otro capítulo y otro podcast, que es el odio político. De acuerdo, y desde ya invitadísimos a ese próximo y prometido podcast. David. Sí, es lo que está planteando, la idea que está planteando es la importancia que tiene estudiar el Estado como proceso. Al final es lo que se construyó, ¿no? En ese momento. No tiene por qué ser algo inmóvil, ¿no? Sino que es algo que puede transformar y puede cambiar, ¿no? Y yo en torno a tu pregunta, y voy a ser como muy breve, ¿no? ¿Cómo experimenta el Estado, ¿no? O esta población civil, ¿no? Yo parto de la idea, ¿no? de que ninguna entidad política al final es ajena a la sociedad. La hemos construido nosotros, ¿no? Forma parte de nuestra forma de entender el mundo, ¿no? En cada momento histórico, ¿no? Entonces, la forma en que tenemos de relacionarnos con ella, pues con esta entidad política, es... o sea, no hay que entenderla como por ejemplo, ¿no? Cuando hay el tránsito, ¿no? del antiguo régimen al régimen moderno, ¿no? No hay que pensar que la población tiene que entender la nueva forma de entender el mundo, porque ellos construyeron esa forma de entender el mundo, ¿no? Entonces forman parte, ¿no? Y hay una evolución continua, ¿no? Pienso entre esas nuevas formas políticas, ¿no? Y el avance de la sociedad, ¿sí? Y yo pienso, ¿no? que también en los estados actuales, ¿no? Pienso que sí, ¿no? Tienen como, relacionándolo con lo que planteaba antes, ¿no? de la escucha, ¿no? Tienen esa capacidad, ¿no? de escuchar las demandas sociales, ¿sí? Pero no solamente escucharlas, ¿no? Y ellos, y los que proponen esas demandas sociales, saben muy bien lo que tienen que decir para que el Estado o para que exista ese diálogo. Lo que sucede es que rápidamente esas demandas sociales son incorporadas dentro de las prácticas de esa entidad política, se revisten de legitimidad, ¿no? Demandas sociales que estaban, ¿no? que en momentos, ¿no? pues estaban represaliadas y estaban mal vistas, se incorporan dentro de esa entidad política del Estado, ¿no? y se revisten de legitimidad, ¿no? Y entonces, en ese momento, ¿no? Es que esas luchas o esas demandas como pierden ya sentido, ¿no? Porque ya el Estado, ¿no? las mantiene, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? Pienso, ¿no? en toda la cuestión, ¿no? de las luchas feministas, ¿no? Hay muchos estados, ¿no? que se han
que todas estas luchas, ¿no?, se están incorporando dentro de las políticas, ¿no?, del propio Estado, ¿no? Hay como una transformación, ¿no?, que viene del diálogo, ¿no?, o sea, de las demandas de la sociedad, ¿no? Eso se va incorporando se va naturalizando dentro del Estado, por lo cual se va legitimando. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Existe esa legitimidad, ¿no? Entonces sucede que existen otras voces, ¿no?, que quieren minar eso que es legítimo. ¿Ya? Entonces, no sé si me estoy como explicando la idea. Entonces, existe, ¿no?, permanentemente una forma de relacionarnos con esa entidad política que va cambiando, ¿no?, en base a estas demandas, esta legitimación, luego otras demandas que, ¿no?, lo que decía ella, ¿no?, que van precisamente en contra de esa legitimación, ¿no?, porque el Estado, ¿no?, tenemos que entenderlo también como una instancia de poder, ¿no? Con lo cual, eso que es legítimo en este momento, hay gente que lo ve como una amenaza, ¿no? Entonces hay que destruirlo, ¿no? Entonces es como un ciclo, no sé si hablar de ciclos es adecuado, ¿no?, pero existe como esa lógica, ¿no?, de demandas, incorporo otras demandas que destruyen, ¿no?, o que buscan como minar esa cuestión, ¿no? Entonces pienso que esa es la forma que tenemos de relacionarnos con las entidades políticas, no sé. De acuerdo, sí, sumamente interesante, porque ahí por un lado, esto que dices, o sea, ya se incorpora, se asume que ya no es una lucha que viene desde abajo, sino una cosa que se impone desde arriba, y se empieza a disputar, y por otro lado también hay una banalización, ¿no? O sea, finalmente una cosa de dar por sentado de que no lo podemos perder, y luego, como apunta Valeria, pues sí lo podemos perder muy fácilmente. Sí. Pues bueno, yo les agradezco mucho. Queda, ya que lo has puesto sobre la mesa, Valeria, pendiente, ojalá más de uno al que podamos invitarles. Ha sido para mí un gusto, y seguro para quienes nos escuchan en este programa Ágora Equinoccial, un gusto escucharles a ambos. Sí, estaba muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Genial. Y nos despedimos hasta una próxima ocasión.